Imagínense la siguiente situación. A ver, tenemos a una profesional con una maestría en currículo e instrucción. Ujú. Tiene una licenciatura especializada en la enseñanza de inglés para hablantes de otros idiomas, o sea, lo que se conoce en el medio como TESOL. Claro, una preparación altísima. Exacto. Cuenta con más de 10 años de experiencia exitosa enseñando a estudiantes multilingües, digamos desde el 7º hasta el 11º grado. Y bueno, durante 4 años trabaja en el mismo distrito de escuelas públicas en Kentucky. Y me imagino que con un historial intachable. Totalmente. Sus evaluaciones son impecables. De hecho, en el sistema del Estado recibe la calificación de competente. Que es el segundo nivel más alto posible. Así es. Básicamente estamos hablando de una profesional de élite, el tipo de especialista que en teoría cualquier distrito haría absolutamente lo imposible por retener. Definitivamente. Y sin embargo, al final de su 4º año, pues de la nada, su contrato no es renovado. Es un escenario que, si uno lo mira desde afuera, francamente desafía cualquier lógica administrativa. Totalmente ilógico. Claro, porque si el objetivo fundamental de un sistema educativo es atraer y retener al mejor talento posible, despedir a una maestra con ese nivel de preparación y un éxito tan documentado parece un error garrafal. Un fallo tremendo en el sistema de recursos humanos, ¿no? Exactamente, un fallo gigante. Pero a ver, al revisar los documentos que sustentan nuestra inmersión profunda de hoy, salta un detalle que convierte esto de un simple, digamos, error a algo francamente calculador. Y muy abrumador, hay que decirlo. Sí, muy abrumador. Nuestra misión hoy es desentrañar todo esto basándonos en los reportes de The L Brief, el capítulo 161 de los Estatutos Revisados de Kentucky y un documento muy específico de preguntas frecuentes del Departamento de Educación de Kentucky. Este último es de agosto de 2025. Documentos clave para entender el panorama completo. Así es. Y el detalle que encontramos en el caso de esta maestra, que por cierto mantenemos anonimizada en este análisis, es increíble. A ver, cuéntanos. Cuando ella pregunta el motivo por el cual no le renuevan el contrato, el distrito se niega rotundamente a darle una razón por escrito. Ujú. ¿Silencio total en papel? Exacto. Verbalmente solo le dicen una sola frase. Le dicen que es elegible para recontratación. ¡Wow! Esa frase lo cambia absolutamente todo. ¿Verdad que sí? Sí, porque ya no estamos ante un problema de desempeño laboral o, digamos, un recorte de personal estándar. Claro. Lo que revelan estos documentos, cruzados con las leyes del Estado, es una estrategia completamente deliberada. Es un vacío legal. Un vacío legal que están aprovechando al máximo. Exactamente. Se están utilizando las mecánicas más oscuras del derecho laboral con una precisión quirúrgica. Y todo esto para evadir la ley de titularidad. O sea, el famoso tenure. Ese mismo. Y lo más grave, lo verdaderamente preocupante aquí, es que esto afecta directamente la equidad estudiantil. Porque encubre todo bajo una fachada, ¿no? Así es, encubre bajo una supuesta eficiencia administrativa algo que en realidad está poniendo en riesgo a una de las poblaciones más vulnerables de todo el sistema escolar. Bueno, vamos a desempacar esto paso a paso, porque la justificación del distrito tiene que ser diseccionada a fondo. Me parece perfecto. Para quienes nos escuchan y quizá no están muy familiarizados con el día a día de la burocracia escolar en Kentucky, les cuento que el Estado utiliza un sistema de evaluación. Se llama PGES. El Sistema de Crecimiento y Efectividad Profesional. Ese mero. Este sistema tiene 4 niveles, que son distinguido, competente, en desarrollo e ineficaz. La maestra de nuestro caso, la de la historia inicial, obtuvo competente en absolutamente todas las categorías de instrucción. Lo cual es un dato fundamental porque, a ver, competente no significa que esta persona apenas logra hacer su trabajo. Claro, no es un rendimiento mediocre para nada. Para nada. Significa que su práctica en el aula cumple consistentemente con los estándares de una enseñanza altamente efectiva. Es, en esencia, una garantía estatal de calidad. Exacto. Pero al revisar sus evaluaciones minuciosamente, hubo un solo rubro marcado como en desarrollo. Ajá. Y fue en una categoría de desarrollo profesional. Entonces, uno podría pensar, bueno, quizá el distrito se agarró de ahí para justificar el despido. Sería la suposición lógica de cualquiera. Pero los mismos documentos del Estado indican que eso no constituye un bajo rendimiento. Es que no lo es. El diseño entero del sistema PGES, o sea, su naturaleza misma, no es punitiva, es formativa. Busca ayudar, no castigar. Exacto.
Su propósito es crear un mapa realista de las fortalezas de un educador y, bueno, señalar áreas donde puedes seguir creciendo. Tiene sentido. Entonces, obtener una calificación de en desarrollo en una métrica específica de crecimiento profesional, que además está fuera de las responsabilidades centrales de enseñanza, es algo completamente estándar. Es lo esperado, de hecho, ¿no? ¡Es lo esperado! Nadie es perfecto en todo momento. Y hay que recalcar algo crucial en términos laborales. ¿Qué cosa? No había absolutamente ninguna mala conducta documentada. No había quejas de incompetencia y no existía un plan de mejora en su archivo de recursos humanos. Ok. Entonces, si no hay un plan de mejora, vuelvo a la frase que le soltaron, esa de elegible para recontratación. Ujú. Al leer esto en los documentos, la única analogía que se me ocurre es la de un piloto comercial. Imagínate, un piloto que navega una tormenta perfecta, aterriza el avión sin un solo rasguño. Y al llegar a la puerta de embarque, el gerente de la aerolínea le dice, mira, estás despedido hoy, pero por favor vuelve a mandar tu currículum para el vuelo de mañana, en la mañana. Es una analogía perfecta. Es completamente absurdo. Exige una explicación. ¿Qué peso legal tiene realmente esa etiqueta en este contexto tan específico? Pues mira, si traducimos ese frase del lenguaje burocrático, digamos, a la cruda realidad legal, elegible para recontratación es prácticamente una admisión explícita de culpa por parte del distrito. ¿Una admisión de culpa? Sí, porque están reconociendo oficialmente, en su propio sistema, que no existe un problema de desempeño. ¡Wow! El mensaje literal que le están dando es, a ver, eres lo suficientemente buena para trabajar en nuestras aulas, pero simplemente elegimos no retenerte el tiempo suficiente para que la ley del Estado te proteja. Es una maniobra increíblemente fría. Muy fría. Separa por completo el talento y la eficacia profesional de la continuidad en el empleo. Ahora, si el despido no tiene absolutamente nada que ver con el rendimiento, y el propio distrito lo está admitiendo indirectamente con esa etiqueta, entonces el motivo tiene que estar escondido en el calendario. Ahí es donde está la clave de todo este asunto. Y esto nos lleva directamente a la anatomía de la ley de titularidad en Kentucky. Específicamente estamos hablando del Estatuto Revisado KRS 161.740. Que es básicamente el manual de instrucciones para esta táctica que estamos viendo. A ver, profundicemos en eso. Lo que es fascinante aquí es que la precisión del calendario eleva este caso de ser solo una anécdota injusta a un problema verdaderamente sistémico. El documento de preguntas frecuentes del Departamento de Educación de Kentucky, que mencionaste al principio, establece 4 requisitos inamovibles para obtener la titularidad, lo que también llaman un contrato continuo, ¿cierto? Exactamente. Primer requisito. Trabajar 4 de los últimos 6 años en el mismo distrito. Ok. Segundo, ser renovado para un 5º año. Tercero, comenzar a trabajar el primer día de ese 5º año. Ojo con ese tercero. A ver. Según entiendo, un maestro que está en su 4º año recibe su aviso de renovación en la primavera, digamos, abril o mayo. Ajá. Firman el contrato para el 5º año. Entonces, la titularidad no se activa en ese preciso momento con la firma del contrato en papel. No, y esa es la confusión más común. Es exactamente la trampa en la que caen muchísimos educadores. No es la firma. No es la firma. La titularidad no se otorga al final del 4º año ni cuando firmas el papel en la Oficina de Recursos Humanos. ¡Wow! La protección legal absoluta se otorga exclusiva y únicamente en el momento en que el maestro cruza la puerta de la escuela en el primer día de trabajo de ese 5º año. Es literalmente una guillotina cronológica. Una guillotina, tal cual. O sea, la no renovación de esta maestra ocurrió al final de su 4º año. Literalmente la despiden a centímetros de la meta. Así es, un día antes. Un día antes de que se vuelva casi imposible de despedir sin una causa justa, sin una audiencia formal y sin un proceso administrativo que es larguísimo y súper costoso para el distrito. Todo eso regido bajo otro estatuto diferente, el KRS 161.790. Y tengo entendido que hay una fecha límite absoluta que hace funcionar esta guillotina de la que hablamos, el 30 de abril. Ese es el día D. Durante ese periodo de prueba de 4 años, la ley marca una diferencia abismal, pero abismal, entre un despido y una no renovación. ¿Cuál es la diferencia práctica? Para no renovar un contrato, un distrito no tiene que dar absolutamente ninguna explicación. Nada. Cero.
Cero. No hay derecho a réplica, no hay audiencias formales, simplemente tienen que entregar un aviso por escrito antes de ese 30 de abril. ¿Y si se les pasa la fecha? Si dejan pasar esa fecha límite, así sea por un día, sin entregar el documento, la renovación para el siguiente año escolar se vuelve automática. Pero, escuchando esto, de verdad parece que el sistema está diseñado perfectamente para proteger a las administraciones a costa de los educadores. Es difícil argumentar lo contrario cuando ves cómo se aplica. Porque, a ver, el periodo de prueba de 4 años debería existir en teoría para filtrar a los maestros que no se adaptan a la cultura escolar o que simplemente no logran el nivel de enseñanza requerido. Claro, ese es el espíritu de un periodo de prueba. Si ya sabemos con certeza por sus evaluaciones que esta maestra tenía un nivel sobresaliente, ¿no es esta práctica una violación directa del espíritu de la ley? Totalmente. El mismo Departamento de Educación de Kentucky advierte fuertemente contra este tipo de trucos administrativos, ¿verdad? Sí, y ahí radica la gran tensión legal y ética que vemos en estos documentos. El Departamento de Educación establece explícitamente en sus directrices que los distritos no deben, y cito, reducir responsabilidades para subvertir los requisitos legales de titularidad. Ok, reducir responsabilidades. Pero aquí viene el vacío legal gigante. Esa advertencia habla específicamente de reducir responsabilidades. Por ejemplo, pasar a un maestro de tiempo completo a medio tiempo justo antes de que empiece su 5º año. Entiendo, para que no califique. Exacto. La figura de la no renovación, en cambio, utiliza otra mecánica legal diferente, pero logra el mismo objetivo exacto. Que es evadir la responsabilidad financiera. Evadir la responsabilidad financiera y administrativa de otorgar esa ansiada titularidad. Es una táctica que cumple estrictamente con la letra de la ley, sí, pero que destruye por completo su intención original. Bien, ya vimos cómo opera toda esta maquinaria legal y cómo utilizan el silencio y las fechas del calendario como herramientas a su favor. Ujú. Pero tenemos que sacar esto de los manuales áridos de recursos humanos y llevarlo a los pasillos reales de las escuelas. Definitivamente, porque hay un impacto humano inmenso aquí. Exacto. Porque no estamos hablando solo del impacto devastador en la carrera de una profesional brillante. El verdadero costo al final del día lo pagan los estudiantes. Los más vulnerables, además. Sí, y en este caso específico que analizamos, estamos hablando de los programas de inglés como segundo idioma, los especialistas EL. Y ese costo es literalmente incalculable, porque en la práctica se mide en la destrucción sistemática de la memoria institucional de una escuela. Eso es gravísimo. Cuando un distrito escolar toma la decisión de no renovar a un especialista EL en su 4º año, todo el conocimiento acumulado sobre esa población estudiantil desaparece de la noche a la mañana. Se esfuma. Se esfuma. Y ojo, no es el tipo de conocimiento que tú puedes dejar escrito en un manual de transición o explicar rápido en una reunión de empalme de 2 horas. Claro. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? Es el equivalente a entrar al servidor central de la escuela y borrar el disco duro institucional por completo. Esa es la imagen perfecta, un borrado total del disco duro. Y respecto a la población más vulnerable de la escuela. Así es. Y no puedes simplemente, conectar una memoria USB para recuperar esos datos. Claro que no. Porque esa información en realidad son relaciones humanas profundamente arraigadas y redes burocráticas hipercomplejas. A nivel de cada estudiante, me imagino. Estamos hablando de un conocimiento vital. El maestro sabe qué niño tiene problemas específicos con su identificación de idioma, qué familias han rechazado ciertos servicios históricamente. Y las razones detrás de eso. Exacto. ¿Cuáles son las razones culturales o personales muy privadas detrás de ese rechazo? También saben que estudiantes tienen planes de educación individualizada, los famosos IP. Que son un mundo aparte. Sí, y se entrelazan de una forma muy complicada, muy delicada, con su estatus de aprendizaje de inglés. Y fíjate que los reportes también hacen mucho énfasis en el conocimiento a nivel de sistema. Porque una cosa es cómo el Estado dice, en papel, que funcionan sus plataformas, y otra cosa muy distinta es cómo operan realmente en el día a día. Totalmente de acuerdo. Saber navegar el Infinite Compuse, que, para quienes no saben, es la base de datos principal del Estado. O conocer de primera mano las fallas y los errores que siempre ocurren con las encuestas del idioma del hogar. Los detalles técnicos que solo te da la experiencia. Exacto. Y además de eso, la confianza. La confianza que toma literalmente años construir con familias inmigrantes.
muchas de las cuales, seamos honestos, pueden tener un miedo muy justificado de interactuar con cualquier sistema gubernamental. Así es, todo ese tejido social vital se rompe. ¿Y qué pasa cuando se rompe? Bueno, al romperse de esa manera, el distrito pasa de cometer, digamos, una torpeza administrativa cuestionable a arriesgarse a una violación federal masiva. Eso ya son palabras mayores. Lo son, porque los estudiantes que están aprendiendo inglés no son solo un grupo demográfico más en la escuela, son una clase protegida por la ley federal. Ojo con esto. Específicamente, están protegidos bajo el título 3 de la ley ESA y la Ley de Derechos Civiles. Entonces, un distrito que sistemáticamente purga a sus especialistas más efectivos está creando un escenario donde cumplir con la ley federal se vuelve estructuralmente imposible. A ver, explícanos cómo se ve esa violación federal en la práctica. Porque puede sonar un poco abstracto, pero me imagino que las consecuencias operativas en la escuela son inmediatas. Son inmediatas y son sumamente severas. Te doy un ejemplo claro. La ley federal exige una ventana muy estricta de solo 30 días al inicio del año escolar para identificar y evaluar a los estudiantes que necesitan servicios de inglés. 30 días corridos. 30 días. Si un distrito decidió no renovar a su especialista experimentado en abril y por cualquier motivo no logra contratar y capacitar adecuadamente a un reemplazo a tiempo para agosto, ¿Qué es lo más probable? es lo más probable. Esos 30 días pasan volando. El estudiante no recibe los servicios que por ley le corresponden, se atrasa académicamente desde el día 1 y el distrito entero está cometiendo una violación federal de derechos civiles. O sea, ya no es un simple error de recursos humanos. No, no es un error de personal, es una negligencia sistémica. Entonces la pregunta que surge inevitablemente al ver todo este panorama es la siguiente. A ver. Si despedir a un maestro de élite destroza el programa para los estudiantes, borra años de memoria institucional y además expone al distrito a violaciones federales multimillonarias, ¿por qué lo siguen haciendo? Es la gran pregunta. ¿Qué puede ser tan valioso para una administración escolar que justifique todo este nivel de daño colateral? Los documentos apuntan a motivos ocultos, y esto prospera bajo este escudo de silencio del que hablamos. Y aquí es donde tenemos que ser muy analíticos. Para entender esto, hay que observar el panorama general y, honestamente, quitar la parte educativa de la ecuación por un momento. Ok, veámoslo como una corporación. Exacto. Los distritos operan bajo presiones presupuestarias e institucionales enormes. Las fuentes revelan 4 motivos principales que justifican esta práctica en la mente de las administraciones. Vamos con el primero. Y el primero es, por mucho, el más frío y calculador de todos: el arbitraje de presupuesto. Aquí es donde se pone realmente interesante y abrumador, porque esto me dejó completamente helado. ¿Cómo funciona exactamente este ahorro? Funciona así. El sistema de compensación escolar en el Estado se basa en escalas salariales. Un maestro que entra a su 5º año, además de obtener su titularidad, naturalmente sube de escalafón. Gana más dinero por su experiencia. Gana más dinero y, por ende, sus beneficios, su jubilación, todo le cuesta más al distrito. Si el distrito lo despide estratégicamente y contrata a un recién graduado de la universidad, la escala salarial se reinicia a 0. Increíble. Al implementar esta estrategia, que en los documentos llaman la puerta giratoria, reemplazando maestros experimentados justo antes de que se vuelvan caros, los distritos pueden ahorrar entre $3,000 y $8,000 anuales por cada posición. Es asombroso y, francamente, muy desolador. Lo es. Están dispuestos a cambiar la estabilidad emocional y académica de estudiantes hipervulnerables por unos miles de dólares que, seamos sinceros, en el presupuesto de un distrito escolar entero son casi simbólicos. Son centavos en comparación con el presupuesto total. Pero bueno, el dinero no es el único factor, ¿verdad? El segundo motivo que detallan los documentos tiene que ver más con el poder y el control dentro de las escuelas. Así es. Evitar la presencia de un defensor titular. Y este punto es fundamental para entender la dinámica real en cosas como las reuniones de educación especial. Un maestro de él que ya tiene titularidad se convierte en un riesgo institucional gigante si el distrito no está haciendo las cosas bien. Porque ya no tiene miedo a represalias. Exacto.
Un maestro protegido por la ley es alguien que documentará sin dudarlo las fallas de cumplimiento, que exigirá que se respeten los derechos de sus estudiantes en las reuniones de IEP y que no tendrá miedo de exigir los recursos adecuados. Claro, lo entiendo perfectamente. Un maestro en su segundo año, que apenas está empezando, si ve una irregularidad grave en un documento federal, probablemente se quede callado por puro miedo a perder su trabajo a fin de año. Es la naturaleza humana, estás en periodo de prueba. Pero un maestro con 5 años y titularidad se sienta en esa mesa y dice, a ver, la ley exige que haya un traductor certificado en esta reunión y no vamos a empezar a hablar hasta que llegue. Tal cual. Y esa exigencia cuesta tiempo y cuesta mucho dinero administrativo. O sea, se vuelven una piedra en el zapato para una mala administración. Exacto. Desde la perspectiva de una administración que está enfocada única y exclusivamente en la eficiencia financiera y operativa, es infinitamente más fácil manejar el sistema y silenciar quejas cuando tu personal está constantemente en un periodo de prueba. Viviendo bajo esa amenaza constante. Viviendo bajo la amenaza implícita de no ser renovados en abril, lo que nos lleva directamente al tercer motivo que exponen los documentos. A ver. La vulnerabilidad política. Que es otra capa más de esta invisibilidad forzada, ¿no? Porque las familias de los estudiantes Yale, que muchas veces son comunidades de inmigrantes o refugiados recién llegados, generalmente no tienen voz. Ni voto. Exacto, no votan en las elecciones de la Junta Escolar. Y así de cruda es la realidad política local. Hay que recordar que los superintendentes y los miembros de las juntas escolares responden, al final del día, a los votantes. Son puestos políticos. Son puestos políticos. Si un distrito escolar decide, por ejemplo, desmantelar el programa de deportes, habría protestas masivas de padres votantes furiosos al día siguiente en la oficina del superintendente. Claro, estarían en las noticias locales. Pero si desmantelan la continuidad del programa EL, rotando silenciosamente a los maestros cada 4 años, el costo político en las urnas es literalmente cero. Cero absoluto. Mantener a estas comunidades marginadas y, sobre todo, sin defensores estables dentro de la escuela, se convierte en una conveniencia política. ¡Qué fuerte! Y el cuarto motivo del que hablan los análisis, que quizás sea el más insidioso y el más difícil de comprobar con papeles, es el sesgo implícito. Un tema muy delicado. Los documentos mencionan que los maestros que desarrollan conexiones culturales muy profundas con sus estudiantes a menudo son percibidos de manera muy diferente por el liderazgo escolar. Sí, lo que pasa ahí es que hay un choque enorme de culturas organizacionales. ¿Cómo así? Mira, un educador que prioriza apasionadamente las necesidades lingüísticas y los derechos legales de sus estudiantes, poniéndolos por encima de la mera conveniencia burocrática del distrito, rara vez es visto por sus jefes como un, entre comillas, jugador de equipo. Claro, es el que siempre está exigiendo más. Exacto. A menudo se les etiqueta, obviamente a puerta cerrada, como activistas o simplemente como empleados problemáticos que no se alinean con la visión corporativa del distrito. Y fíjate, es precisamente por todo esto, por todos estos motivos ocultos, que la ley que permite la no renovación sin ninguna justificación es tan sumamente peligrosa. Es que es un escudo perfecto. Un escudo blindado. Si la ley obligara a un distrito a poner por escrito en una carta oficial, digamos, no te renovamos el contrato porque queremos ahorrar $5,000. O te despedimos porque exiges con demasiada fuerza que cumplamos la ley de derechos civiles. Imagínate, tendrían una demanda federal masiva en su escritorio a la mañana siguiente. Totalmente. Por eso el silencio legal es el único hábitat donde esta práctica puede sobrevivir a plena luz del día. Y esa es la conclusión ineludible que arroja el análisis de estos documentos. La falta de transparencia no es, digamos, un defecto o un olvido de la ley KRS 161-740. Es una característica diseñada. Para las administraciones, es la principal utilidad de la ley. Es lo que la hace funcionar para sus propósitos. Bueno, habiendo expuesto la gravedad y toda la maquinaria detrás de esta trampa administrativa, la investigación que revisamos hoy nos obliga a mirar hacia las soluciones. Porque las hay. Claro. ¿Cómo se puede desarmar esta táctica? Y lo que creo que es aún más urgente, para cualquier maestro que esté escuchando esto en este momento y se encuentra en su 3er o 4er año, ahí en la línea de fuego, ¿cómo puede defenderse de una burocracia que ni siquiera tiene la obligación de darle explicaciones?
El análisis propone soluciones muy concretas y lo hace en dos frentes distintos, a nivel de políticas estatales por un lado y a nivel personal del propio educador. Empecemos por las políticas. A nivel de políticas, el remedio más inmediato y lógico es exigir transparencia. El estado de Kentucky debería obligar por ley a los distritos a proporcionar una justificación detallada y por escrito. ¿En todos los casos? Específicamente, cada vez que decidan no renovar a un maestro que haya obtenido una calificación de competente o distinguido en su evaluación anual. Eso tiene mucho sentido. Si el Estado dice que eres bueno, el distrito tiene que explicar por qué te echa. Exactamente. Además, el documento propone algo muy interesante, y es que el Estado comience a rastrear y auditar la tasa de rotación de los especialistas EL como una métrica completamente separada. Ah, claro. Al separar la métrica específica de los especialistas EL, dejarían de ser, pues, solo un número más escondido en el promedio general de rotación de maestros del distrito. Saldrían a la luz. Quedaría en evidencia casi inmediata si un distrito en particular tiene la costumbre sistemática de purgar a sus especialistas cada 4 años. Se les reconocería de una vez por todas como personal crítico para el cumplimiento de las leyes federales. Exactamente. Y hay que ser realistas. Exigir una justificación escrita no eliminaría por completo la figura de la no renovación, No seguiría existiendo. pero cerraría esa inmensa brecha que existe hoy entre lo que permite la ley y el propósito real y formativo del sistema de evaluación. Haría visibles los motivos. Haría visibles las verdaderas razones de las administraciones, obligando a los distritos a salir a explicar públicamente ante su comunidad por qué eligen el caos y la rotación constante en lugar de simplemente retener un talento comprobado en sus aulas. Me parece brillante. Y a nivel personal, para los maestros que tienen que navegar este sistema hoy en día, la lección clave de los documentos es que a la burocracia, y esta es una regla de oro, solo se la puede combatir con un rastro de papel. Un rastro de papel impecable. Quienes están viviendo ese periodo de prueba deben conocer su línea de tiempo al derecho y al revés. Ese 30 de abril del que hablamos es una fecha sagrada. Si no hay aviso formal antes de ese día, el trabajo está seguro por ley. Y deben documentarlo absolutamente todo a lo largo del año. Cada evaluación positiva, cada intervención exitosa en un caso de un estudiante ELL, cada curso de desarrollo profesional que tomen, Todo al archivo personal. todo. Deben entender muy profundamente la diferencia legal que hay entre un despido por causa justa y una no renovación. Y sobre todo, no tener miedo de usar esa etiqueta de elegible para recontratación a su favor si de pronto buscan empleo en un distrito vecino. Claro, porque es un comprobante de que eras bueno. Exacto. Es una constancia legal de que no hubo ninguna falla en su desempeño. Y, por encima de todo lo demás, el consejo vital es mantener contacto directo con su representante sindical o con la Asociación de Educación de Kentucky, la KEA. Y hacerlo mucho antes de que llegue la primavera de su 4º año. Así es. No esperen a abril para buscar ayuda. Bien, para recapitular y dimensionar verdaderamente la magnitud y la seriedad de todo lo que hemos desglosado hoy en este análisis. Basándonos en la evidencia documental rigurosa, tenemos que afirmar que hay distritos escolares en Kentucky que están utilizando el capítulo 161 de los estatutos revisados como una simple y llana arma de austeridad financiera. Una descripción muy precisa. Están dispuestos a borrar de un plumazo un conocimiento institucional invaluable y a sacrificar el bienestar directo y el futuro académico de los estudiantes que están aprendiendo el idioma. ¿Y todo esto a cambio de qué? Pues de un ahorro a corto plazo en sus hojas de cálculo. Un ahorro mínimo. Sí, y lo hacen escudados cobardemente en el silencio legal, por la inmensa comodidad administrativa de no tener que lidiar con maestros que, al obtener su titularidad y esa protección, exigirían que el sistema cumpla sin excusas con la Ley Federal de Derechos Civiles. Es triste, pero al final del día, están decidiendo sistemáticamente que la conveniencia y la eficiencia administrativa en papel tienen muchísimo mayor peso que la equidad real para los estudiantes vulnerables. Y todo camuflado, ¿no? Todo esto, por supuesto, cuidadosamente camuflado bajo el lenguaje aséptico, frío y completamente estéril de los procedimientos estándar de recursos humanos. Lo cual nos deja con una pregunta bastante sombría, creo yo, para quienes nos escuchan hoy.
Una pregunta que va mucho más allá de las leyes actuales y los manuales. ¿Cuál es? Si esta estrategia de la puerta giratoria se mantiene impune, si se asienta como la norma tácita y aceptada a lo largo y ancho del estado de Kentucky, ¿qué va a pasar el día que los maestros altamente calificados, profesionales con maestrías y verdadera vocación por la equidad, simplemente se nieguen a postularse en estos distritos que tienen altos índices de rotación de talento? Es un escenario aterrador para el sistema. Si los sistemas escolares persisten en vaciar sus aulas de especialistas experimentados, cortándoles las alas justo en su cuarto año a educadores brillantes que hacen todo bien, y solo para cuadrar un presupuesto el día de hoy, ¿quién va a quedar en esas aulas para enseñar, guiar y proteger a la población estudiantil que más rápido está creciendo en todo el estado el día de mañana? Ante un sistema que prefiere la rotación silenciosa, un entendimiento exhaustivo de las reglas del juego parece ser la única defensa real. Hasta la próxima inmersión profunda. ¿Qué tenemos hoy?